Pero en tanto no me demuestren que están cumpliendo con lo que dice la Constitución, jamás en la vida podríamos visualizar un país donde se eliminen las armas de los civiles, mucho menos que se generen todo este tipo de trabas cuando se ha demostrado que un civil responsable, que cumple con los requisitos, es generador de seguridad inclusive. Saludos, señores. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas, buenas. Hoy estamos bastante contentos, ¿verdad? De estar aquí en un lugar. Ya nos salimos del set un poquito. Venimos a grabar a un lugar de un buen amigo que ya lo vamos a presentar. Y hoy también traemos a la mesa un tema que yo idealmente espero que genere algún nivel de análisis, de crítica, de polémica, ¿por qué no? Para eventualmente que tenga el movimiento que verdaderamente tiene que tener, que es que a nivel social se hable de estos temas, se debata y verdaderamente se genere información real, actualizada e interés en la población en temas en los que a veces se cree, pues algunas personas no deberían de por qué involucrarse. Sin embargo, vamos a desarrollar el tema hoy a raíz de todo lo que ha venido pasando a nivel político y inseguridad, y estoy seguro que eso es un tema que le interesa a todo el mundo. Es un tema que no tiene fecha, ¿verdad? Es recurrente porque es algo que no se puede desligar del entorno en el que estamos y pues ya casi lo entramos ya más a fondo, pero ahorita no deja de ser un momento oportuno porque se viene otra vez un embate en tema de prohibicionismo que ya está ahí a punto de tocar la puerta, como ya lo hemos venido viviendo ya en épocas pasadas. Entonces pues siempre el tema tiene que estar ahí sobre la mesa. Los gobiernos de todo el mundo, de cada uno de los países, buscan su estrategia de cómo prevenir un poco la violencia, de mejorar la inseguridad, y en algunos lugares han optado por atacar de alguna forma, si esa es la palabra correcta, el tema del uso, la aportación, la tenencia de armas. Y en Costa Rica no ha sido la excepción. Entonces, como decía Eduardo, ojalá que sirva para contextualizar un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó, y para las personas que nos escuchan de otros países, nos gustaría muchísimo que nos cuenten, entender cuál es la situación de ellos a nivel de la restricción, o si se puede portar o no se puede portar, la cantidad y todos esos elementos que en Costa Rica también estamos atravesando por esa discusión, y que, como dice Esteban, pareciera que se vienen tiempos un poco difíciles para todos los que creemos en la defensa con el arma de fuego. Ok, antes de ahondar entonces en el tema, como ya bien lo mencionó Eric, en materia de prohibicionismo de las armas, enfocado desde la ideología, porque verdaderamente creo que ese es el motor que mueve muchas veces la política. Quiero pensar que es así y que no verdaderamente es una intención con una doble agenda, ¿verdad?, que posiblemente pueda mover intereses ocultos, pero vamos a analizarlo desde el punto de vista de la ideología. Y hoy estamos en un lugar muy bonito que ya hemos tenido la oportunidad de compartir con algunos eventos que hemos hecho en capacitaciones. Tenemos a uno de los propietarios y un buen amigo, un portador, ¿verdad?, del cual podemos decir, contamos con su amistad, don Diego. Estamos en La Selva, restaurante La Selva. Contanos un poquito del lugar antes de iniciar el tema. Ok, bienvenidos aquí a esta su casa, y a todos los portadores también, todos los del gremio, acá son bienvenidos. Estamos en ruta 32, 800 metros antes del peaje en San Isidro de Heredia, y el concepto de fusión, mi hermano menor, que es de los equipos de armas, también es el chef, y hemos tratado de crear un concepto con un montón de ambientes, con platillos muy variados para todos los gustos. Entonces ahí que nos busquen en redes sociales, y invitadísimos. Si dicen que nos vieron en el podcast, yo los recibo como si fueran
estos 4 que están aquí hoy. Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Diego va a estar compartiendo con nosotros hoy porque eventualmente es una persona a la que se ha visto directamente también involucrada en temas de esa lucha social que hemos intentado sostener, ¿verdad? En tema de precisamente, pues, tal vez sería no anteponernos, sino que es de, pues, neutralizar un poco ese prohibicionismo que en realidad a veces sí se quiere radicalizar, ¿verdad? Entonces, Diego nos va a estar compartiendo hoy algunas anécdotas porque has tenido la oportunidad también de viajar, ¿verdad? Y precisamente como decía Eric, hay otras latitudes en donde uno se sorprendería, ¿verdad? Que son más laxos o a veces todavía más estrictos, ¿cierto, Diego? Sí, sí. El tema del prohibicionismo para mí va de la mano de las ideologías aquí en Costa Rica, porque he visto en otras culturas cómo se desarrolla y aquí mucho es ese tema de la paz, ¿verdad? De los premios Nobel que opacaron un proceso donde el tener armas para la defensa propia es de la naturaleza humana, ¿verdad? Entonces una cosa es la cultura de paz, que todos la compartimos, yo amo la paz, soy pro paz, pero en el momento que se nos infiltran los malos, el derecho a defenderse es lo más importante, poder defender a la familia, poder defender a la patria. En algún momento hay temas como las minas en la frontera que nadie sabe qué hacer. Mi abuelo sabría qué hacer ya, ¿verdad? El tema de las culturas y las generaciones de nuevas generaciones que ven un arma y no entienden que es una herramienta, igual que un extintor, ¿verdad? Que nos puede salvar la vida, es preocupante a veces. Y como les dije hace un ratito, va muy ligado al tema de ideología en Costa Rica. Claro. Entonces, bueno, vamos a iniciar proponiendo un poquito un análisis muy superficial, instando siempre a las personas a buscar obviamente más información, a leer más y por qué no aportarnos, ¿verdad? Porque aquí estamos todos para aprender. Podríamos ligar entonces la cultura, tal vez para irnos un poco al pasado, la cultura en armas en Costa Rica tiene posiblemente una procedencia de origen, obviamente en la parte de seguridad, hablando de el ejército y las policías, y el tema de la cacería, ¿verdad? Y ya vamos a ir avanzando en el tema, ¿verdad? Cómo ha venido evolucionando este tema, tanto en materia legal como en materia de cultura. Entonces, hace unos años, pues, contábamos antes del 48 con Fuerzas Armadas, ¿verdad? Las cuales eran las encargadas de proteger la soberanía en nuestro país. Y se contaba con armamento que a partir de 1948 la pregunta sería ¿qué se hicieron esas armas, verdad? Pero bueno, eso es tema, como dicen, o harina para otro costal, mi buen amigo Murillo, para otro episodio. Pero después de eso, pues hemos venido evolucionando ya de un tiempo para acá en todo un adoctrinamiento, podríamos decir, Eric, de que entonces a partir de que ya no hay ejército, no tienen que haber armas en el país. Sí, es un tema súper interesante por cuanto hay personas que creen que tener armas es malo, hoy por hoy. Y hay personas que consideran que tener un arma es bueno, porque eventualmente nos va a permitir defendernos y va a ser una herramienta, etcétera, etcétera. Ahora, yo quisiera tal vez poner sobre la mesa, a raíz de este tema, nada más un contexto de otros lugares. Por ejemplo, en Japón son prohibidas las armas de fuego y son de los países más seguros del mundo. Japón. En Venezuela son prohibidas las armas de fuego y es el país del mundo que en algún momento fue más violento en la historia, inclusive por encima de países que tienen conflictos armados en este momento. La tasa de violencia llegó a los 45, que eso es extremadamente violento, es una guerra lo que se vive ahí y son prohibidas las armas, no hay armas. En Estados Unidos, en algunos o la mayoría de estados es permitido adquirir un arma de fuego y de manera, dicen algunos, relativamente sencilla. Y es de los países con una tasa de violencia baja, teniendo armas de fuego. Entonces yo quisiera lanzar la pregunta, porque tiene que ver mucho con esta creencia que se viene desde hace mucho tiempo por parte de políticos, por parte de gobiernos. ¿Qué pasaría si se eliminan por completo las armas de fuego de los civiles? Y únicamente la policía podría tener o tiene el permiso de tener un arma de fuego. ¿Qué pasaría en Costa Rica?
sería que nos convertimos en un país más seguro, como Japón, que no tiene armas, o nos volvemos en un país sumamente inseguro y la delincuencia más bien toma poder. Ese es el análisis jurídico y contextual social que hay que hacer para predecir o pronosticar qué podría pasar, y eso viene desde hace muchísimos años, desde la abolición del ejército. Claro, lo que pasa es que lamentablemente habría que analizarlo en un contexto de, pues prácticamente como hacer un queque, ¿verdad? Con diferentes ingredientes a los que en realidad se están dando en cada región que propones. Diego, ¿qué te parece? Yo veo aquí que hay un tema muy importante en Costa Rica. Es el mismo que nos trae los problemas del narcotráfico, del tráfico de personas, de las inmigraciones. El tema del posicionamiento de Costa Rica en medio del continente con unas fronteras que nuestro gobierno no puede proteger, o sea, hay que ser muy críticos en eso. Hace técnicamente utópico poder que Costa Rica pueda estar muy tranquila con la cantidad de gente y de cosas que pasan de arriba para abajo, de abajo para arriba. Lo veo como un ejemplo dentro de Estados Unidos también, Nueva York y New Jersey. He podido estar ahí. Nueva York, prohibiciones, hasta los corta uñas, ¿verdad? En New Jersey, leyes más flexibles. Entonces, ¿qué pasa? La gente mala, que ese es el tema, ¿verdad? Siempre va a haber gente mala que va a estar intentando burlar las leyes. Viaja 20 minutos en carro, tiene arma, se devuelve, hace lo que tiene que hacer y se devuelve. Y si no hay un filtro, un control real en cada punto, pues el malo siempre va a pasarse las leyes de largo. Ese es el gran problema en Costa Rica. Yo creo que la asamblea hace eso no solo en el tema de armas, sino un montón de cosas. Ponen leyes para los que hacen las cosas bien, ponen impuestos para el que paga impuestos en vez de recuperar los de la gente que no paga, ¿verdad? Es exactamente el punto. En Costa Rica nos han atacado a los portadores y nos han echado la culpa. Por ahí anda una estadística donde habla de cuántos delitos o cuántas armas hay en el arsenal nacional de portadores legales como nosotros. Técnicamente cero. Todas son armas que llegan ilegales de otros conflictos, de otras latitudes. Es un negociazo que aquí ahora el ministro, por ejemplo, habla de las drogas y los contenedores y los escáneres. ¿Cuántas armas se comisan en Costa Rica en puestos fronterizos? ¿Cuántas entran por lanchas? Entonces, Costa Rica sin armas es burro amarrado contra tigre suelto, creo yo. Sí, es que estos ejemplos que plantea Eric hay que ponerlos muy en el contexto cultural, socioeconómico de cada región. Yo quiero mucho a mi país, pero soñar en que Costa Rica tenga una cultura como la que tiene Japón, como dice Diego, es una utopía. O sea, es un análisis muy fácil. ¿Qué es más probable que pase? ¿Que seamos como Japón o que nos convirtamos como en Venezuela o como en México? México es un país sumamente restrictivo también y tienen tasas de homicidios lamentablemente bastante altas. Y tenemos otros ejemplos aquí del lado de nosotros con el mismo caso, pero claro, Japón es la joyita de los antiarmas, ¿verdad? Vean a Japón y hay otra, vean a Australia también. Y curiosamente son países que también por región no tienen ese tránsito de esas fronteras porosas por donde entra y sale de todo, ¿verdad? En el caso de Japón y Australia, Japón tiene más rato, pero Australia, a partir del momento en el que ellos impusieron esas prohibiciones, ha sido también el trapito de dominguear de los antiarmas. Vean Australia, eliminó las armas y vean los índices de ellos. Sí, pero ellos tenían índices súper bajos antes de lo que pasó antes de esas restricciones. Hubo un evento, un tiroteo ahí masivo que fue lo que alborotó el panal y terminó desencadenando una prohibición general de armas, pero inclusive antes de ese evento
la tasa de homicidios de Australia era súper baja. Entonces, esa prohibición no incidió realmente en nada, que es la idea que nos venden los prohibicionistas de que sí, estas leyes sirven porque vean estos ejemplos. Y tiran Japón, tiran Australia, tiran Inglaterra. En Inglaterra, después de que se hizo la prohibición de armas, tuvieron un aumento exponencial en crimen y delitos y homicidios por arma blanca, por arma punzocortante, porque, como dice Diego, la gente mala siempre va a estar ahí, la gente mala siempre va a tener las formas y los recursos para hacer lo que ellos quieran hacer. Entonces, a final de cuentas, todas estas leyes, estas prohibiciones, a quien termina amarrando es al que respeta la ley, nada más. Y sabemos quiénes son los que respetan la ley y quiénes no. Entonces, Murillo, entonces, desde su punto de vista, si se restringiera el uso de las armas de los civiles por completo, la delincuencia aumentaría. aumentaría. Sí, porque al final de cuentas, perdón, yo lo que entonces recapitulo del enfoque y el análisis que hacemos es que es imposible, o sea, el gobierno lo ha demostrado que no logra desarmar a los delincuentes. Porque si fuera ese, ya lo hubiera hecho, ¿cierto? Y al desarmar al civil y no ha logrado desarmar al delincuente, entonces lo único que va a lograr es desequilibrar aún más la balanza en favor del delincuente. Correcto, más bien es complicado porque los delincuentes han aumentado su poder de fuego y estamos en un punto donde quieren prohibir y amarrar más a los civiles, y los mismos policías, los que tienen la posibilidad de hablar con ellos, hablan del terror de la situación que es vivir con recursos limitados, con equipos a veces obsoletos, ¿verdad? Un policía que lo mandan con un revólver de 5 tiros en zona rural contra delincuentes que andan armas prohibidas automáticas y andan chaleco y andan casco y andan en una Tacoma y todo el barrio los conoce, todo el mundo sabe quiénes son. Y el policía también, ¿verdad? Y vive todos los días con el terror o el miedo de tener que enfrentarse a ese tipo y nivel de violencia que, por desgracia, es lo que ya hoy llegó a Costa Rica. Ese es el tema real. Nos quieren prohibir, pero antes de... Yo sería uno que en la utopía yo voy y entrego mis armas de defensa. Las deportivas me las dejo. Entrego mis armas de defensa, pero estamos tan lejos porque habría que cubrir tantas capas en temas de Estado, donde haya estabilidad económica, que era uno de los ejemplos que les iba a dar ahora. Tuve la oportunidad de ir a Islandia, donde es el lugar con más armas per cápita por número de personas. Claro, todo el mundo tiene muy buen trabajo, muy buen salario, formas de esparcimiento, ahí no hay estrés por robo. Usted deja un celular en la banca del parque y 8 horas después llega y lo recoge y ahí está. Y es el lugar donde hay más armas, ¿verdad? Y uno dice, pucha, entro a una casa y están los gabinetes en la sala con las escopetas, la colección de la familia, y ahí las armas no significan un problema, son un hobby, son un estilo de vida. Aquí estamos muy distantes de poder llegar a eso, ¿verdad? La parte de salarios le cuesta al pueblo, la estabilidad social con el tema de las migraciones. Son tantos y tantos detalles que hay que arreglar antes de poder decir eso, que por eso lo catalogo así, utópico. Yo plantearía una pregunta para retomar ahorita el orden que veníamos desde el 48 para acá. ¿Será que le estamos dando demasiada importancia a las armas, al arma como objeto? O sea, las personas que no están a favor las quieren eliminar y los que están a favor las quieren mantener. Entonces estamos en un punto de conflicto y creo que por lo menos los que estamos de este lado de la seguridad, que comprendemos que un arma es una herramienta, comprendemos que no es la pomada canaria y que un arma no resuelve todos los problemas. Sin embargo, obviamente tenemos que dedicar nuestras energías a defender el derecho a tener algún tipo de herramientas para defendernos. Entonces, ¿se le estará dando demasiada importancia al arma como tal, Murillo? Es que a fin de cuentas yo lo visualizo como un objeto común y corriente.
donde sí, claro, tiene un elemento, una característica que, al menos para los portadores, tiene una característica defensiva, pero no deja de ser un objeto, es una herramienta. Entonces es como que el día de mañana llegue por medio de ideologías y de política alguien a decir, bueno, les vamos a prohibir tener un carro. Es un objeto. Ya no pueden tener más carros. Bueno, pueden tener un carro, un automóvil, 4 puertas nada más. Y creo que han habido legislaciones en algunas regiones del mundo donde han llegado a aplicar eso, bueno, por un tema de control. Aquí le van a meter con las motos. Pero no por un tema de seguridad. No, por pero un no por un tema de seguridad. seguridad. Correcto, pero ha pasado, ¿verdad? Y ahí vamos. Entonces me pueden decir, bueno, pero es que el arma puede matar. Bueno, un carro puede matar. ¿Cuántas personas no mueren al año en accidentes de tránsito? Bueno, pero es que depende de quién la manipule. Sí, exactamente, ese es el punto. Depende de quién la manipule, depende de la responsabilidad de su usuario. Entonces, el tema de que si son armas o no, yo creo que pasa a ser algo secundario al hecho de que los que estamos buscando las armas, ya sea con carácter recreativo, defensivo, somos personas de bien, somos ciudadanos de bien. Entonces para empezar, no hay por qué debe haber una limitación a una persona que hace todo lo que el Estado, todos esos malabares que nos piden hacer para tener armas inscritas, las hacemos. Y aún así, cuando hay que buscar una solución al problema como la delincuencia, el narcotráfico, sicariato, todo eso, a donde van es a nosotros, a los que ya de por sí estamos cumpliendo todo lo que se nos está pidiendo. Entonces yo no siento que sea un tema de darle importancia a las armas, sino que es defender el derecho a tener un bien, porque no deja de ser un bien, es un objeto, y estamos defendiendo esa posibilidad de tener ese objeto que simplemente para nosotros es una herramienta. Sí, lamentablemente, como dice Murillo, la solución a la criminalidad no es limitar ni facilitar el acceso a las armas. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. No tiene que ver con cárceles, no tiene que ver inclusive ni con leyes. Si nos vamos a un tema un poquito más profundo, más social, como en Islandia o como en Japón, es un tema muy cultural. Y lo que nuestros gobiernos han querido hacer es echarle la culpa a algo, a un elemento, a un objeto, que al fin y al cabo, como dice Murillo, no es el objeto que mata como tal, es la persona la que decide si se usa para el bien o se usa para el mal, o se usa deportivamente o se usa para otros contextos. Entonces, eliminar o querer concentrar la solución a la criminalidad eliminando o restringiendo un objeto, al fin y al cabo no nos va a llevar a nada, y para muestra un botón lo que ha pasado en otras sociedades. Y ya nos vamos a venir entonces a la actualidad. Eric, vamos a volver al 48. Resulta que se abole el ejército, ¿ok? Entonces el país entra en un cambio y se pone en el radar del mundo como lo que actualmente todavía se pregona que es un ejemplo, ¿ok? Y aquí yo voy a tocar fibras sensibles, ¿verdad? Porque a muchas personas les dirá, gracias a Dios que mi hijo nunca va a tener que tocar un arma para ir a defender su pueblo y demás. Gracias a Dios que no nos ha tocado vivir esa situación. No gracias a Dios que abolieron el ejército, que son dos cosas muy diferentes. Porque viene un tema de soberanía. O sea, en el momento en el que Costa Rica estuviese envuelto en algún conflicto internacional, no tenemos esa capacidad interna de defensa. Otras personas se van incluso un poco más pues incisivas a decir, vean cómo a países con ejército han tenido que echar mano de esa fuerza armada para combatir verdaderamente el fenómeno de la criminalidad y el poder de grupos organizados. Entonces, nosotros nos convertimos en la Cenicienta. Literalmente nos convertimos en la Cenicienta porque dijeron, bueno, es que es el cuento de hadas que todo país deseara vivir, un país sin ejército y sin armas. Y ya nosotros creo que ya nos está tocando vivir, despertar de esa realidad en la que, si bien es cierto, el ejército hasta el momento no ha sido obligatoriamente necesario, muchas personas ya se están cuestionando, ¿necesitamos ese brazo armado? Actualmente, una decisión que se tomó en el 48, actualmente ya se está debatiendo. ¿Cómo cambió el país en ese entorno, Eric? Sí, en este momento muchos países han necesitado militarizar el tema de la criminalidad para igualar un poco fuerzas, como dicen en esos países. Y bueno, en Costa Rica
en Costa Rica se ha generado cierto cuestionamiento o cierto debate en relación a si debemos volver a tener un ejército o no. Y hay personas que lo apoyan por un sinfín de argumentos y hay personas que dicen que no por otros aspectos y demás. Y el debate va a estar sobre la mesa por mucho tiempo. Y hay otro episodio. Para otro episodio. Yo escuché un término que me gustó mucho hace unos días. Un ejército trata más temas de conflictos internacionales, creo yo, pero la necesidad de una policía táctica, o sea, una policía realmente preparada. Aquí tenemos cuerpos de intervención que apoyan en allanamientos, están los antimotines para un trabajo muy específico, ¿verdad? Pero el problema es ese, cuando uno ve un policía gringo y usted lo ve con aquel cinturón de Batman donde está entrenado para usar cada cosa que tiene en ese cinturón, la sensación de seguridad de las personas y el respeto que influye un policía de esos es muy diferente. Y no estoy diciendo nada en contra de los que viven con pasión el ser policía en Costa Rica, ¿verdad? Pero uno entiende los niveles de necesidad. Yo hablo con compañeros policías que vienen aquí, pasan siempre, están muy al tanto de la comunidad y siempre les tiro la pregunta en son de broma: ¿cuándo fue la última vez que fuimos al polígono? Y la respuesta es: usé 50 tiros cuando llevé el curso. Ya hace 5 años, 6 años. Nunca más. Una vez en el polígono, por cierto, una señora oficial de cárceles se acercó donde habíamos varios practicando, vio como que sabíamos algo, ¿eh? Y nos pidió ayuda porque a ella la habían amenazado, una reo que venía saliendo, y ella no sabía usar un revólver que tenía guardado ahí. Entonces la sensación de terror, creo yo, el nivel de la delincuencia ha crecido tanto que la sensación de terror que vivimos los civiles, a veces depende de donde a uno le toque moverse, es la misma sensación que viven los policías con poco entrenamiento. O sea, es lo mismo, los tiran a la calle, ellos cumplen un horario, cumplen unas rutas, pero en una ocasión en Mercedes Norte, en Heredia, donde se metieron a la casa de un policía, los vecinos salimos con los focos y la policía no tenía focos, y me decía el policía: es que ¿para qué me voy a meter ahí si yo tengo 4 hijos? Esa visión de policía no sirve ya, desde mi punto de vista. Necesitamos un nivel más arriba. En los videojuegos usted va comprando niveles. Necesitamos niveles más arriba en cuanto a equipo, en cuanto a preparación psicológica, entrenamiento táctico. Antes de tener un ejército. Exacto, o sea, la palabra ejército suena a guerra. Bueno, no es necesario. La guerra debe ser contra el narcotráfico, contra las bandas vecinales, los gota a gota, desde política pública hasta la policía que se enfrente a ese nivel de delincuencia que ahorita no tenemos. Pero también ahí creo que cabe recalcar que no podemos depender del Estado para brindarnos seguridad, porque inclusive en un ejemplo como el que pone Diego de Estados Unidos, que sabemos que son cuerpos policiales casi que de otro nivel, la gente dispone de medios para defenderse, ¿verdad? Porque es consciente de que aún teniendo una policía de primer nivel, aún teniendo entrenamiento, capacitación, recursos, equipo, todo lo que quisiéramos que nuestra policía tenga, no vamos a tener un policía por persona en la puerta de la casa. Entonces la seguridad no puede delegarse nunca al Estado. La seguridad es una responsabilidad propia, personal. Entonces ya ahí cada quien verá cómo desempeña esa labor de seguridad. Hay gente que no les gustan las armas, hay gente que creen que con un perro, que con una alarma. Eso es una decisión muy personal de cada quien, pero los que sí creemos en las armas para una defensa propia, una defensa de nuestra familia, del patrimonio, donde no debe haber es un estorbo de parte del Estado para que nosotros podamos cumplir o desempeñar esa labor que consideramos oportuna. Y no me refiero, como decía Erika ahora, porque no es flexibilizar completamente por la libre de las armas, porque ahorita anda muy de moda un político que está promoviendo la idea
de que las armas se puedan adquirir únicamente con la cédula y con la hoja de delincuencia. Esa es la idea de él. Y no es eso tampoco, ¿verdad? Somos conscientes, nosotros, los mismos portadores, somos conscientes que un arma no es para todo el mundo. No todas las personas tienen ni el compromiso para todo lo que conlleva tener un arma de fuego, ni la capacidad de sacar todo lo que conlleva el proceso de un arma de fuego. Pero sí creemos que quien tenga ese compromiso y tenga esa voluntad de tomar la seguridad en sus propias manos, debería tener no la facilidad, pero no, por lo menos que el Estado no sea un estorbo para cumplir esa meta, que es lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Estamos lidiando con periodos de trámites exagerados, estamos lidiando con requisitos que son absurdos, estamos lidiando con un montón de cosas que a fin de cuentas lo que están buscando ser es un estorbo para que la gente no pueda desarrollar esa posibilidad de la defensa, que es a donde tenemos que dar la lucha, me parece a mí. Ok. Para contextualizar un poco y también comprimir un poquito el argumento que estamos poniendo sobre la mesa. Estamos narrando un poquito la historia del 48 para acá, ¿verdad? Que fue la abolición, que es un antes y un después en el país y que sí verdaderamente no es la propuesta nuestra que necesitamos y ya un ejército, no es así. Las Fuerzas Armadas tienen que contar con una estructura y una profesionalización y como lo indica Diego, idealmente si se va a invertir en un recurso es en el que ya tenemos para mejorarlo, ¿ok? Ahora, a raíz de esa evolución o de la historia cuenta que entonces se abole el ejército y se comienza a regular el tema de la tenencia de armas, Eric me corrige, en el año 95, ¿verdad? A través de la generación de la ley 7530, ¿verdad? La ley actualmente de armas y explosivos. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí, en dado momento, porque antes de la ley no era necesario cumplir ciertos requisitos para poder obtener un arma de fuego. En los 80s, por ejemplo, usted llegaba como ciudadano costarricense a una armería, pagaba el arma y la adquiría, sin ningún requisito. La ley o el gobierno vio en algún momento la necesidad de restringir o controlar más bien un poco el acceso que tuviesen los ciudadanos a las armas. Y fue donde establece los requisitos, que hoy por hoy siguen siendo los mismos. Aprobar un examen teórico, aprobar un examen práctico, aprobar un examen psicológico. Es necesario que le tomen las huellas dactilares a la persona, al que esté interesado, y recientemente, de unos 8 o 9 años para acá, tener una firma digital. En otros países es solo hacer un examen teórico y práctico. En Estados Unidos, en Texas creo, solo con el ID, y en otros estados hay que hacer una evaluación psicológica. En cada país es diferente la restricción. A raíz de eso, y conforme iba pasando generaciones de gobiernos, de políticos, se fue ampliando un poco las posibilidades, se fue prohibiendo ciertas cuestiones y ahí ha ido evolucionando para bien o para mal. Y me refiero a bien a raíz del acceso que se pueda tener, y para mal con cada una de las restricciones o de esos atrasos o requisitos que consideramos que pueden ser inoportunos y absurdos en aras de desarmar, porque al fin y al cabo creo yo que una de las tendencias de ciertos partidos políticos o ciertos ministros o gobiernos ha sido tener la idea de desarmar a las personas. Y aquí quiero introducir una frase de un exministro de Seguridad, Gustavo Mata. Él en algún momento dijo textualmente: un país como Costa Rica sin arma de fuego en mano de los civiles es un país 100% más seguro. Y ahí inicia una tendencia de desarme que no fue abrupta de un solo, vamos a desarmar a todo mundo, sino que estratégicamente, paso a paso, se han ido creando ciertas situaciones, ciertas restricciones, leyes, directrices, que al fin y al cabo lo que buscan es eso, es eliminar por completo las armas, pero pasito a pasito. Eric, ahí voy a poner el dedo entonces en algo y me voy a ir, y perdona que me devuelva tanto al tema del 48. Vamos a ver, abolen el ejército. Se supone que es en ese momento entregar las armas.
Voy a dejar una pregunta sobre la mesa que no vamos a contestar en este episodio. ¿Entregar las armas a quién? Yo he visto armas de esas en colecciones privadas. Ok, entonces ahí podemos hablarlo ya. Hay cierto expresidente que puede tener correcto, muchas. entonces Exacto. hay que entregar las armas. Eso fue lo primero que se dijo como ejército. Muy bien. Se viene también un evento que marcó mucho el tema tal vez cultural y político en el país, que fue la nominación y la premiación del señor Oscar Arias como Premio Nobel de la Paz por su intersección, ¿verdad?, en conflictos en la región de Centroamérica. Eso refuerza esa idea que estás planteando vos, Eric, de unos años para acá, ¿verdad?, en el tema de decir, vean, nosotros podemos ser ejemplo y nosotros sin armas vamos a generar una cultura más pacífica, ¿ok? Estamos comentando un contexto, ¿verdad? Y ya vamos a ir planteando qué es lo que en realidad comenzó a pasar. Se comienza a reformar o a controlar, ¿verdad? A regular sería la palabra, ¿verdad? El tema de la tenencia de armas en el país a partir de la generación de la ley. Y esa ley sufre algunos cambios, ¿verdad?, que aquí es donde queremos utilizar palabras muy específicas. Se comienza a generar política a través de la ideología. Exacto. Y entra en el prohibicionismo del desarme. Eso sería el nombre y apellidos de lo que nosotros estamos planteando en el podcast de hoy. Y va de nuevo. Se comienza a generar política a través de la ideología en prohibicionismos para un desarme. Ok, la visión o lo que yo he analizado va desde el siguiente punto. Tenemos un Premio Nobel de la Paz, después de ahí aparecen varias fundaciones para la paz en Costa Rica, las cuales son financiadas, muy bien financiadas desde el extranjero. Es un negocio. Que hablan de esa búsqueda de la paz, ¿verdad? Pero no les sirve que haya paz, porque si hay paz, después no hay financiamiento. Creo que por ahí empezó mucho. El tema a involucrarse dentro de la política pública en Costa Rica, ¿verdad? Los expertos que consultan estas entidades son ellos mismos casi siempre. El hecho de que en Costa Rica se liberen golondrinas, ¿verdad?, que eso yo no sé en qué parte del mundo más se da, yo solo aquí lo he visto, es algo que rima en lo tonto, ¿verdad? Cuando a uno le matan a un familiar o te asaltan y hay delitos que se están juzgando fuertísimos y ves que el tipo pasó un proceso que a veces son 7 años. En caso personal, a mí me asaltaron, yo duré 7 años en un juicio donde ellos tenían mis datos y tenían un montón de información. Era una época de terror, ¿verdad? Donde yo en cualquier momento esperaba que me llegaran a tocar la puerta de la casa o la de mis papás. Y un proceso legal lento y largo. El tipo, como quedó herido, no pasó un solo día en la cárcel. Y otro que sí le tocaba cumplir pena por buena conducta y porque era el proveedor de la familia, no estuvo un solo día en la cárcel, ¿verdad? ¿Cómo vas a pedirle a un ciudadano honesto, portador, trabajador, que tributa, que la pulsea todos los días, entregue sus armas cuando el mismo gobierno te está soltando a los delincuentes? Así, pero es que parece una puerta de esas de giratorias, ¿verdad? Se habla de casos ahorita que agarran en flagrancia a unos tipos que le disparan a policías y está el policía terminando el acta y ya los compas andan afuera, ¿verdad? Es un tema todavía y no sé si me voy a brincar el nivel del podcast, pero las ideologías de izquierda, si usted ve Venezuela, si usted ve Cuba, si ve Nicaragua, si ve China, quieren a un pueblo desarmado y muchas veces los poderosos pueden seguir adquiriendo poder porque el pueblo no puede defenderse. Pero hay políticos de ciertos grupos que creen que lo mejor es que los ticos no tengan armas, porque si algún día ellos quieren seguir con su agenda, ¿verdad? Algún día llegará. Lo que pasa, Diego, es que yo creo que ahí sí hay que apuntar algo. Tal vez la evolución de la como dice usted, la opresión ahora se da precisamente a través de la ideología. Entonces ya no hace falta
agredir directamente, si lo que necesito es convencer. Y por eso estamos tocando este tipo de temas, porque entonces al tico se le ha venido convenciendo a través del tiempo de que las políticas que se están generando son en función y en beneficio de nosotros mismos. Y eso, a final de cuentas, ese adoctrinamiento sigue siendo muy, muy, muy peligroso. Y para dar un contexto a la gente que nos ve tal vez en otras regiones, cuando Diego hace referencia a las golondrinas, fue un expresidente que se dejó decir a nivel público que una golondrina no hace verano, ¿verdad? Refiriéndose a que porque un criminal entró y salió de la cárcel no es lo típico que pasa aquí en el país. Y bueno, hicieron un sistema de sustitución de pena donde con un brazalete electrónico que no funcionó, el sistema electrónico no funcionó, dejaban salir a cumplir pena supuestamente con la ubicación, ¿verdad? Uh-huh. Y eso no funcionó, y muchos de los delitos que fueron que se analizaron en ese proceso eran de reincidentes que andaban con el brazalete, ¿verdad? A eso hablamos de las golondrinas. Había un muchacho que era el que estaba a cargo de ese proceso, ¿verdad? Por parte del gobierno, que después trabajó para la Fundación de la Paz, que ahora está en otro puesto del gobierno, en todo lado donde los meten porque los acomodan ahí. Es eso, es a crear ideología, y uno no entiende cómo son felices o cómo pueden vivir tranquilos cuando se dan cuenta que mataron a una persona y esa persona la mató a alguien que andaba un brazalete, o sea, alguien que debió haber estado en la cárcel cumpliendo una pena. Sí, yo creo, Diego, y ahí Eric, desde la parte de criminología nos puede señalar un poco, pero lo que pasa es que también se cae en un cierto irrealismo y hay cierto aislamiento de algunas clases políticas que no es que no se dan cuenta, es que nunca les ha tocado vivirlo tal vez de cerca. Entonces, esa totalmente segregación que se llama de clases sociales permite y fomenta ese tipo de ¿cómo se llama? De sensibilización, porque lo que hacen es ver en el tele algo que pasó, pero no les afecta de manera directa, ¿cierto, Erika? Sí, correcto, y es que ahí a veces suena feo decirlo, pero hay ciertos intereses, ¿verdad?, internos por parte de algunas personas que al fin y al cabo no benefician a la mayoría y son intereses muy personales. Y yo creo que por ahí anduvo un poco el tema de esta liberación masiva de personas, que al fin y al cabo ya quedó demostrado que fue un fallo muy grande por parte de en aquel entonces de la administración. El tema de la violencia, y yo quisiera dejar esto, ¿verdad?, ahí claro, haciendo referencia a esto del desarme, del prohibicionismo y demás. Dice la Constitución Política de Costa Rica: quienes están obligados a brindarle la seguridad a los ciudadanos es el gobierno, es el Estado como ente superior. Como el Estado no llega a tiempo, es que se permite que el ciudadano se pueda defender mientras llega el Estado a cumplir su trabajo. Esta defensa, que es la legítima defensa, se permite en tanto se pueda inclusive equilibrar un poco las fuerzas. Dicho de otra manera, si todos los delincuentes, hasta el de más bajo nivel, tiene un arma de fuego, ¿por qué el ciudadano honesto, responsable, trabajador no podría defenderse con un arma de fuego? Y por lo menos optar al derecho, nadie los está obligando, ¿verdad? Nadie está proponiendo que todo el mundo se arme. Es tener el derecho a optar por el arma. Entonces, en el momento en que el Estado, y esto es algo muy personal, en el momento en que el Estado y el gobierno me demuestre a mí que va a cumplir con su trabajo, le compro la idea de que eventualmente tal vez yo no necesite defenderme porque es un Estado tan estable en materia de seguridad que no vamos a ocupar el artículo 28. Perfecto. Pero en tanto no me demuestren que están cumpliendo con lo que dice la Constitución, jamás en la vida podríamos visualizar un país donde se eliminen las armas de los civiles, mucho menos que se generen todo este tipo de trabas cuando se ha demostrado que un civil responsable, que cumple con los requisitos,
es generador de seguridad inclusive. Claro, correcto. Ok, antes de pasar al análisis actual de la ley, la última reforma que hubo hace poco, Eric, quiero hacer hincapié en algo. Contamos, Esteban, en el país con movimientos sociales que se dedican a generar unión del gremio de los portadores civiles y que podemos decir que nos representan con una voz para hablarle a los que legislan. Una unión como tal, diría que no. Hay, puedo mencionar, por ejemplo, a los compañeros de Prodefensa, que ellos se han echado buenos pleitos a nivel político en asamblea, han trabajado mucho proponiendo proyectos, los cuales en asamblea han guardado una gaveta y no los vuelven a ver mucho que digamos. Es casi que la organización que a mí se me viene a la mente que ha liderado esa, digamos, como decir, esa carga. Y han habido otras personas de forma independiente que han buscado acercamiento con políticos, que han buscado tocar puertas y cosas así, pero una unión o una organización como tal, yo diría que no tenemos, porque lamentablemente, y como lo hemos dicho otras veces, en este gremio mucha gente rema para su propio lado, ¿verdad? Cuando todos deberíamos remar para el mismo lado. Entonces, hoy por hoy, las luchas que se dan desde varios frentes y con la esperanza de que lo que se haga, pues eventualmente rinda frutos. Don Eric, ¿consideramos que la necesitamos, esa unión y esa representación? Sí, definitivamente. El gobierno ha hecho ciertas cosas por cuanto no ha sentido ningún tipo de oposición ni esa resistencia. Es la palabra, oposición. Resistencia, sí. Y es por eso que se ha permitido muy fácilmente que hayan ciertas modificaciones. Y solo por mencionar una, para las personas que son de otros países. Hace años, 4 o 5 años, en Costa Rica era permitido que una persona pudiese portar 3 armas de fuego. No significa las 3 armas a la vez, sino la oportunidad de adquirir y portar adherido al cuerpo para la defensa de su vida, de su patrimonio, su familia, 3 armas de fuego. Pasó una reforma, que es la que estamos más o menos comentando, y se prohibió o se modificó a que solo fueran 2. Hay un proyecto de ley en la Asamblea que está ahí un poquito, ¿verdad?, de perfil bajo, pero está a que se modifique a 1. ¿Y por qué pasan estas cosas? Porque la gran cantidad de portadores de armas, se dice que hay aproximadamente 150, 160 mil portadores de armas que tienen 1 o más armas en Costa Rica. Al fin y al cabo, nunca se han integrado o nunca se han visto o sentidos acuerpados por un liderazgo de alguna organización, de algún ente o de algo que haga esa lucha o esa, no batalla, pero que lidere esa contraposición y que demuestre, pero correcto, con hechos, con fundamento, con ley, con experiencias, con argumentos, por qué sí debería permitirse o no modificarse o no crearse esas prohibiciones que tanto daño nos están haciendo. Ya estamos entonces en la reforma de la ley. Acabas de mencionar algo que se dio, que nos bajaron de 3 armas permitidas para aportación a 2. Bueno, cabe recalcar que el espíritu de esa reforma era bajar a 1. Correcto. La intención era bajarnos a 1. No lo lograron por las luchas que se dieron. Se dio una lucha. Pero nos metieron otros golazos ahí bien puestos en esa reforma. Y ya vamos a comentar algunas de las reformas, Diego, disculpa. Okay. Ya las vamos a comentar. Nada más les planteo una consulta. Eric, desde la parte profesional en criminología y a 2 portadores que somos parte de la sociedad el día a día, esa reforma se dio hace más de 2 años, y me corrigen. De 2 años para acá la pregunta sería, desde la óptica profesional en seguridad y desde la óptica civil, ¿estamos mejor o peor en seguridad? Peor. ¿Cumplió el objetivo entonces? ¿Bajar la cantidad de armas para los portadores en temas de seguridad? Le voy a poner otro ejemplo y ya me voy a meter en las reformas porque es necesario para el ejemplo. Los cargadores a 17 tiros. A todos los portadores nos limitaron a 17 tiros.
Esto afectó a varias categorías de tiro deportivo, por ejemplo el IPSC, que es disparo ahí a reacción a velocidad, ¿verdad? En Costa Rica hay una representación muy buena de tiradores, pero resulta que ahora ellos tienen que bajar sus armas a esa cantidad de tiros y ya, por lógica, el nivel no va a ser el mismo para los competidores que estaban dentro de esas categorías. Y a nivel internacional también. Ajá, ya cambia mucho. Y son campeones. Cuando salen de aquí vuelven con medallas. Esas son las que no vemos por tele, ¿verdad? Sí, nos pusieron a jugar con una bola de fútbol 5 en una cancha de fútbol. Exacto. ¿Qué pasó? A los civiles nos dijeron ya no los pueden portar. No dijeron qué hacerlos. Entonces, hay una gran cantidad de cargadores de 33 tiros que muchos teníamos. Yo tengo uno guardado en una caja fuerte, que ahora me dijeron que tengo que borrarle ese serrucho porque si no me meto en un broncón, ¿verdad? Pero al hacer esa modificación a la ley, yo me convertí en un delincuente sin saber. Y va a llevar las noticias todos los días donde andan las armas, los delincuentes, con aquellos cargadores hasta de cilindro. ¿Qué cambió? Nos convirtió a muchos ciudadanos en delincuentes de un día para otro porque teníamos en nuestro poder una herramienta que al final no afecta en gran cosa. Uno puede tener los cargadores que considere. Entonces, si usted suma 2 de 17 o 3 o 4, siempre le va a dar un número mayor a 17. No tenía una lógica y afectó una categoría de deporte en el cual teníamos representantes a nivel internacional buenísimos, ¿verdad? Con estas reformas, bueno, yo le quiero poner nombre y apellidos al Partido de Acción Ciudadana. Al PAC, ya que estamos levantando la polémica, hay que ponerle nombre y apellido. Que el PAC es cuna en el Partido de Liberación Nacional, que siempre ha sido uno de los principales promotores del desarme civil, que ya le habíamos puesto nombre hace un ratito por medio del señor Oscar Arias, que todo eso es un negocio, todo eso es plata lo que mueve el asunto, pero esta reforma que estamos discutiendo nació del Partido de Acción Ciudadana. Y como hablábamos del tema de ideologías, las personas que movieron esas reformas son personas que tienen cero experiencia en el tema de las armas. Y muchas veces en seguridad, Esteban. En cualquier cosa que usted pueda pensar afín a las armas, nada de experiencia relacionada. Estamos hablando de Enrique Sánchez, el diputado, estamos hablando de Carolina Hidalgo, estamos hablando de Eduardo Solano, Eduardo Solano, que Eduardo Solano lo colocaron de viceministro de Seguridad en la administración PAC, cuando él originalmente lo que le tenían era, si no me equivoco, una diputación en Heredia. Como no le dieron los votos que necesitaba para ese puesto, dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo ponemos? Bueno, pongámoslo de viceministro de Seguridad, y fue uno de los principales cánceres para la tenencia legal, porque fue uno de los que más duro lo impulsó. Por ahí está Michael Soto también, pero los principales eran los de la cuna del Partido de Acción Ciudadana. Y cualquiera de ellos que ha invitado a venir al podcast. En el momento en que quieran pueden venir al podcast, pero es algo que nació a partir de ideologías, porque lo que ellos movían eran ideologías, no eran criterios técnicos, y por medio de esa ideología empezaron a hacer política, se saltaron todos los criterios técnicos y nos clavaron todo lo que las afectaciones que nos clavaron hoy en día nacen de ahí. Entonces, es un asunto muy complicado, porque yo tuve la oportunidad, cuando se dio este tema de la reforma, de trabajar con los compañeros de Prodefensa. Les estaba ayudando con temas de imágenes y hacer videillos y cosillas así, y estuve muy involucrado en ver cómo se movía ese teje y maneje a nivel de la Asamblea. Y les soy honesto, si así maneja la Asamblea el país en otros temas, hay poco que hacer. Es muy político. Porque todo es político, todo se cambia por favores. Le pongo un ejemplo. Yo personalmente toqué la puerta de un diputado para que nos dieran una audiencia, para conversar, para que nos oyeran en el tema de las reformas, de varios planteamientos que estaban mal, y la respuesta que nos dieron, bueno, está bien, yo le ayudo a conseguir la audiencia,
pero ¿cuánto le piensan pagar al diputado? Esa fue la respuesta que nos dieron. ¿Cuánto le van a pagar al diputado para darnos la opción de ir a sentarnos delicado, ahí solo de en ese escucharlo? despacho? Solo de escucharnos. Se le para el pelo a uno. Y nos dijeron, y bueno, dependiendo de lo que se converse y lo que se llegue a un acuerdo, ahí podemos negociar algo para que el diputado los apoye. Entonces ya ahí estamos hablando de corrupción política, ¿verdad? Y así se manejan muchos de los temas. Un tema en el que la mayoría de los diputados no tenían absolutamente idea de lo que estaban hablando, pero ahí estaban votando el tema. Y muchos lo votan por el color de su partido, muchos lo votan por lo que le dijo el otro diputado que tenía que votar. Y a final de cuentas, ¿quién es el afectado? Nosotros, ¿verdad? Y así se manejan muchas cosas, lamentablemente hay que decirlo porque es lo que tenemos, ¿verdad? Don Eric, respecto a la pregunta, desde la parte profesional, ¿qué cambió en la reforma, a raíz de la reforma de ley de inseguridad en el país? Sí, absolutamente nada. Más bien aumentó la criminalidad. ¿Por qué sucede esto? Porque el arma, el elemento arma, herramienta, no tiene absolutamente nada que ver con el aumento o la disminución eventualmente de la criminalidad. Recordemos que los delincuentes, todos los sicarios, todos los narcotraficantes que andan matando gente, ni uno solo hizo el examen teórico, ni el examen práctico, ni el examen psicológico, ni fue a que le tomaran las huellas dactilares, ni le hicieron una revisión de antecedentes. Y son ellos los que están matando y los que están haciendo más grande la tasa de violencia y de homicidios en Costa Rica. Entonces, se pueden eliminar las armas en Costa Rica, se pueden hacer cualquier tipo de propuestas que el delincuente no le interesa, porque él nunca, absolutamente nunca va a cumplir con la ley. Entonces no influye directamente restringir las armas en seguridad o en prevención de la criminalidad, absolutamente en nada. Y quiero poner otro ejemplo para que la gente entienda mejor. Resulta que hace muchos años, y es con otro fenómeno también que no viene mucho al caso, pero es para ejemplificar un poco, y es el fenómeno de los suicidios. Hace muchos años habían muchas personas que se estaban suicidando desde un puente, desde el puente del Saprissa en Costa Rica. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno para prevenir el suicidio en el puente del Saprissa? Poner barandas. Puso unas mallas, unas barandas grandes para que la gente no se tirara de ahí. ¿Es la solución al fenómeno del suicidio colocar unas barandas? No. Se van para Naranjo. Van a otro puente, utilizan otro método, cualquier otra manera. Es exactamente lo que pasa con las armas de fuego. ¿Es la solución a la criminalidad eliminar las armas de fuego? No. Es única y sencillamente una herramienta, es un elemento que está ahí y es la persona la que lo utiliza para la defensa o para cometer delitos. Y sin entrar ya en temas más profundos, no tiene absolutamente nada que ver restringir las armas con la mejora en la seguridad del país. No hay cambio en absoluto. Yo quiero poner entonces un argumento antiarmas sobre la mesa y también de una vez refutarlo. Resulta que se dice que el tema del control de armas lo que busca es eventualmente que el mercado negro o cercenar la forma en la que se nutre el mercado negro a través de las armas legales. Muchos pseudoexpertos dicen ese argumento, porque dicen que todas las armas en algún momento tuvieron que haber sido legales, ¿ok? Ahora, entonces, bajo ese principio, si nos desarman a los que cumplimos con requisitos, lo que están intentando solucionar un efecto dominó, porque las armas legales en el país no pasan al mercado negro en el país, pasarían eventualmente al mercado negro de otro país, dice la lógica, ¿cierto? O sea, las armas que ingresan a este país de manera ilegal vienen de un mercado que en algún momento pudo haber sido legal. Correcto. Entonces, el gobierno no se preocupa verdaderamente, de nuevo, por permear un poco más las fronteras y decir, vamos a regular el ingreso de esas armas para que verdaderamente no se nutran de manera ilegal el mercado negro, sino que dicen, vamos entonces a prohibir el mercado legal en este país. Creo que es un poco ilógico y la gente no es consciente de que esto, a final de cuentas,
Y ojo, aquí es donde me traigo abajo el argumento. Nosotros, los portadores civiles en el país, tenemos que cumplir con la renovación en la cual nos revisan nuestras armas cada 2 años. Si yo llego al Departamento de Armas y Explosivos y no presento mis armas, no me renuevan mi portación y no tengo derecho a renovar a comprar otras 2 armas nada más para rellenar esos espacios. Eso no existe. Si yo perdí un arma mía, igual que inscrita de por vida, y yo perdí ese campo, entonces eventualmente esos 150,000 personas que estás diciendo vos se convierten en un número muy diminuto, porque se podrían convertir en 300,000 armas, cosa que no es la realidad del mercado negro. O sea, el mercado negro no se nutre. Ahora, una realidad que se dio aquí en el país, le robaron armas al gobierno, de policía de tránsito y del arsenal, de la Academia Nacional de Policías. Y muchas de esas armas aparecieron en Panamá. Entonces, vea que aquí estamos hablando cosas muy directas, y yo sé que va a tocar fibras sensibles y le va a llegar posiblemente a gente que no le guste, pero estamos hablando cosas que todo el mundo sabe. La mayoría de armas que andan en Costa Rica con los grupos delictivos, porque lo vemos en las noticias, no son armas que se compran en armerías, empezando por ahí. Correcto. Son M4, son automáticas. AK-47, son armas automáticas que de por sí ya están prohibidas en Costa Rica. Entonces, con esa filosofía de estar diciendo es que si quitamos las armas va a haber menos delincuentes armados, no es cierto. El nivel de armas que están entrando son armas prohibidas que en Costa Rica no se pueden obtener de forma legal. Entonces, y ahí salió, el ministerio sacó el número, o sea, la cantidad de armas. Eso era lo que te iba a leer aquí. La cantidad de armas ya lo leemos. De civiles que se les han robado, se han perdido, ¿verdad? A veces hay un adulto mayor que no se acuerda dónde la guardó, conoció una historia ahí y de un pronto a otro el arma apareció. Las armas que están ahí en el Arsenal Nacional no corresponden a armas de civiles, o sea, en algún momento fueran de portadores. Nosotros. Hay una gran mayoría de empresas de seguridad ahí que se jalaron tortas. Hay unas que le robaron al Estado, que no aparece así como armas robadas al Estado. Ese dato no lo van a dar nunca, ¿verdad? Pero ya dieron la realidad que no somos nosotros los que proporcionamos las armas, y sí es a nosotros a los que nos quieren bloquear. Sí, ese argumento que plantea Eduardo se viene solo con estos números, que es ese reporte. Tírelo. ¿Por qué es tan importante este dato? Perdón, reporte oficial. Daniel eso lo voy a Calderón. comentar. Daniel, es tan importante porque esta información se le había pedido al Ministerio de Seguridad tantas veces y nunca la habían querido dar. A los diputados del PAC, siempre lo cuando habían... se estaba haciendo la lucha, era el número lógico. O sea, si uno llega y le dicen, es que de todo, un 90% son armas de civiles, uno dice, pucha, y pero estos es cero, datos casi. nunca lo quería. Yo no sé qué le pasó a Daniel Calderón, seguro de amaneció resfriado ese día, quién sabe qué le pasó. Pero bueno, estos números los brindó Daniel Calderón, que en ese momento era el viceministro del Ministerio de Seguridad Y director de la Fuerza y Pública. director de Fuerza Pública, en una comparecencia en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en la Asamblea. Dámelo por aquí al frente. Pásela. Aquí estamos en familia. Sí, es Allá que va a ya retomar. ha costado, yo Pues lo sí, veo hace no, y rato es un tragando episodio el hueso. rústico, no importa. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Daniel Calderón en esa comparecencia? Del total de armas decomisadas en Arsenal Nacional, decomisadas, o sea, son armas que se presumen que estuvieron participando en algún tipo de delito, están decomisadas por algún motivo delictivo. 7.500 armas. De esas 7.500 armas, 6.637 armas no tienen registro en el país. O sea, ingresaron de forma irregular, no hubo número de serie, en ningún momento pasaron por una armería, no fueron de ningún portador. ¿Por dónde ingresaron? No pagaron No impuestos. pasaron por una aduana. No pasaron por aduanas, pasaron por donde usted quiere imaginarse que pasaron. 651 armas, se desconoce de dónde salieron. Ahí puede estar el número a las robadas al gobierno. Hay unas de las Glock que recuperaron que tenían Porque le han robado tachados armas a los guardaparques, a OIJ, bueno, a todos En les han Sabana robado armas. también. Entonces, 651 armas que nadie sabe de quién son. 164 armas robadas con registro de empresas de seguridad privada.
34 armas de 7.500, 34 armas robadas a personas físicas, o sea, portadores legales. ¿Qué puede pasar? Y si a un portador le roban el arma, existe un proceso, hay que ir y poner la denuncia y se da un Y si no, seguimiento. actualmente hay una... Si Hay yo castigo, no la lo ley. denuncio, Si no lo reporta, hay una a sanción. mí se me Exacto. abre un proceso, ¿verdad? Hay una sanción, pero son 34 de No es, 7.500. no es el tema que pintan ahí algunos antiarmas de que yo voy y compro armas y se la das a alguien más. se la No. vendo al No asaltante pasa. para... Eso no pasa, porque el momento que yo entrego un arma que se me asignó a mí, que se la entrego a alguien más y no la reporto, ya me metí en un broncón Es legal, correcto. ¿verdad? Es Sí, correcto. sí. Tema Y el aparte. último rubro dice 14 armas con reporte de robo internacional. O sea, estuvieron registradas en otro país y vinieron a aparecer aquí. En porcentaje, quiere decir que las armas de personas físicas que aparecieron entre esas 7.500 armas es 0.45%. 0.45%. En otras palabras, no llega ni al quieren 1%. castigarnos a todos los portadores legales por un 0. Por eso es que este dato es tan importante. Por eso es que es tan importante y es el dato al que hay ahorita. Suena feo, pero hay que restregárselo a los que vienen a decir es que las armas que están ahorita en el mercado negro y en la calle salieron de armerías, No, salieron y de Esteban, portadores legales. y los resultados que se han obtenido y que estamos analizando, porque no hace falta ser un analista en inteligencia internacional para decir, ¿estamos mejor o estamos peor? Esa es la pregunta que queremos dejarle a la gente. estamos peor. ¿Estamos igual? Facilísimo. ¿Estamos peor o estamos mejor? Con ya una reforma de ley que se dio en el año 2000, ¿qué? 2019. Perdón. 2019. Entonces, ahora sí, seguimos en todo lo que ha venido pasando. 2019 se da esta reforma, nos meten algunos golazos por ahí, ¿verdad? Se logra demostrar que el gremio está un poquito desunido y a raíz de eso no tenemos una representación activa que verdaderamente plantee soluciones técnicas y tampoco tenemos un oído que nos escuche, ¿verdad? Y se demuestra entonces que al descubierto que mucha de la política que se da en estos temas viene por materia de favores políticos o de ideologías promovidas por personas que no necesariamente tienen una noción real de qué se habla en seguridad, de qué son las cosas que hay que hacer. Ahora, podrían decir, ok, entonces, el mejor militar, el mejor policía es el que tiene que estar al frente de esas decisiones. No siempre, gente, no siempre, pero son personas que hay que escuchar. O sea, hay que escuchar al policía de a pie para que sepan verdaderamente lo que es estar a las 11 de la noche metido en un barrio, como dicen, un barrio fino, ¿verdad? Un barrio conflictivo. Hay que escuchar a los portadores, a los civiles, que son los que andan en el día a día restringiéndose y viendo a ver cómo muchas veces le afecta a nivel laboral poder andar armado. Yo creo que aquí en la mesa todo nos ha pasado en algún momento que no podemos ni siquiera accesar o decir, bueno, yo no puedo ir a tal día, a tal lado ese día porque simplemente soy un portador. Hubo una época donde vía directriz hacían las zonas calientes. Entonces había una zona ahí por principal de Atillo, ¿verdad? Por circunvalación, donde uno decía, ¿y por dónde paso? Por ahí voy de mi casa al trabajo todos los días, ¿por dónde paso? Cuando yo sé que yo no soy delincuente, porque tengo que andar escondiéndome. Si hubiera un proceso donde me piden la información, noticia criminis, pues uno se acopla al proceso. La reforma a los cargadores. Al día de hoy, la capacitación que recibió la policía es casi cero. Yo he hablado con algunos policías, amigos aquí, bueno, les dije que el resto queda en la ruta 32. Es una zona de mucho tránsito, Restaurante La Selva, muy bueno, vengan. y hacen muchos retenes aquí, entonces normalmente me paran y ya nos conocemos, y hay un desconocimiento tan grande de la ley anterior y de las reformas que el cargador queda con 17, el tiro en boca suman 18. Aquí los policías no conocían eso, de hecho un amigo le levantaron un decomiso que también estaba mal hecho, porque tenía un tiro más y la ley ahora no lo permite, ¿verdad? Entonces, la distorsión que creó esa reforma, que es algo muy sencillo, de 3 a 2, y menos balas en el cargador, y ni siquiera esa parte tuvo el ministerio una buena forma de comunicarlo a sus trabajadores, ¿verdad?
Eso es como parte para crear caos. Y el ciudadano honesto anda asustado porque uno dice, si me paran en un retén, ¿qué tengo que decir? Bueno, Diego, ya con el podcast hemos aprendido todos qué decir, ¿verdad? Sí, pero antes uno iba dudando de un montón de cosas sabiendo que uno no está haciendo nada malo, ¿verdad? Diego, aquí sí cabe un jaloncito de orejas, porque también nosotros tenemos que poner las barbas en remojo. Un portador tiene que ser una persona que esté constantemente consultando mínimo la ley. Mínimo. El podcast y la ley. Correcto. Mínimo la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, gran herramienta. Sí, porque es que si no, a final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Pues que una persona que no conoce sus derechos no los puede defender. Ahora, Eric, dentro de algunas reformas en el país, entonces cambió, por ejemplo, que se metió la prohibición por un tema ecológico, ¿verdad? De la caza. La cacería está prohibida en el país. Entonces, las figuras legales por las cuales un civil puede optar por tener un arma, actualmente es por un tema profesional, o sea, por un tema laboral, que se dedique propiamente a una situación que amerite que ande armado, y eventualmente para tiro deportivo y para tiro o para aportación en caso de una defensa o colección. Son digamos que las 4, me corregís, a nivel legal. Sí, en Costa Rica existen 3 clasificaciones: portación, deportiva y de colección. La portación se subdivide en 3 opciones: portación personal, portación para seguridad privada y la portación institucional o de gobierno. Ahí es donde metemos a los policías y a ciertos funcionarios de gobierno. En relación al tiro deportivo, todas las armas largas se clasifican dentro del tiro deportivo: escopetas, rifles, etc. Y las armas cortas que la persona quiera clasificar dentro de esa categoría y que practique el deporte o que realice la actividad. En la clasificación de las armas de colección hay que desactivarle los mecanismos que provocan el disparo como tal, y así se puede clasificar y tener de colección. Eso muchas personas o pocos optan por esa opción porque, ¿verdad?, eventualmente prefieren tener de manera o poder utilizar el arma eventualmente. Un arma que es deportiva se puede trasladar de la casa a la finca, al negocio, al polígono y demás, y se puede utilizar para la defensa de cualquiera de esos lugares, pero no se puede portar. Eso ya lo tratamos en otro podcast, en otro capítulo muy interesante de cuál arma era para la defensa del hogar. Y básicamente es eso. Ha existido como rumores o no se sabe a ciencia cierta cuántas armas puede tener registrada una persona en Costa Rica. Por ahí se habla del 1% del arsenal nacional. Eso serían aproximadamente unas 200 armas que podría tener una persona inscrita. 2 en este momento para portación, adheridas al cuerpo con el espíritu o la idea de poder defenderse. Y las otras clasificadas como deportivas o de colección. Básicamente ese es el contexto en el que se mueve un poco a nivel legal el permiso. Porque eso es otro tema. En Costa Rica es un permiso que le da el gobierno a uno, una concesión de poder utilizar un arma. En Estados Unidos es un derecho innato. Y en otros países también. Y en muchos países. Desde que la persona nace con el derecho de poder adquirir, poseer y defenderse con un arma. Esa es la concepción o la filosofía que ha diferenciado mucho a países como Estados Unidos y Costa Rica, que aquí el gobierno tiene la potestad de otorgarle o facilitarle la concesión del uso del arma de fuego, y es por eso que ellos pueden inclusive decidir a quién sí, a quién no, a través de requisitos. En Estados Unidos no, es un derecho, es una cultura, tal y como lo dice la segunda enmienda. Como anuncio en el video, en el canal de la primera línea de defensa, en algún momento se posteó, ¿verdad?, un video, Esteban, de lo que es en realidad la experiencia de comprar un arma, pero eso fue previo a la reforma de la ley, si no me equivoco. Eso creo que fue antes de la reforma. Ok, entonces, igual de manera pública nos comprometemos en algún momento a abordar ese tema de portación específica. ¿Qué necesita una persona en Costa Rica para poder optar de manera legal
y cuál sería la experiencia a la que se tiene que someter, porque eso es un vacilón, ¿verdad? Ya yo las últimas renovaciones le decía a varios amigos que tenía que tener el monto, ¿verdad? De firma digital y todo, y que guardar un monto para el psicólogo. Porque es un martirio a veces. Sí, y lo vamos a tocar a fondo, porque ya varias personas que se nos han acercado para asesoría, pues las personas verdaderamente se sorprenden, porque caen en trámites y microtrámites que el solo hecho de decirle a la persona en qué consiste es todo un tema, pero bueno. Más sistemas electrónicos que nunca tienen cita, control pass, huellas digitales, eso es tremendo. Es un tema. Esteban, perdón, ¿vos qué pensás? En Costa Rica es difícil adquirir un arma de fuego, ¿es mucho trámite, mucha traba o más bien es muy fácil? Honestamente, los requisitos como tal es fácil. Lo que complica todo es la burocracia, lo lento de los trámites. Un proceso que normalmente, porque ahorita en teoría todo es digital, no debería llevarse más de 10 días, una semana, un proceso de estos. Y estamos viendo gente que ya lleva 2 meses, 3 meses haciendo procesos de estos. Entonces yo creo que los requisitos como tal no son los más estrictos que he visto, porque hay países que hay que reconocer que están feos, hay otros países que están un poco más flexibles, pero la burocracia, lo lento de los procesos, la falta de recurso a nivel de las instituciones que manejan todo esto, los sistemas digitales que no sirven, que están mal, hacen que el proceso termine siendo un calvario. Entonces, algo que debería ser sencillo, porque sobre el papel, y usted me dice, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, 1, 2, 3, 4, está fácil. Pero cuando usted ya empieza ese camino, se vuelve un calvario. Ahora, porque empieza un trámite y otro trámite. Dicen que es al propio eso. Ahí va. Eso es el Ha tema. sido parte de una estrategia que los que llevamos años la hemos leído. Depende quién es el ministro de Seguridad o el encargado de armas y explosivos. Así va a ser la duración del trámite. Dan instrucciones. ¿Y las épocas, Diego? Las épocas. O sea, digamos, el momento dentro de una misma administración, si algo pasa. Exacto. Y los mismos empleados, ya cuando uno entra en confianza, porque va 10 veces a preguntar, entonces ya cuando uno entra y lo conocen, hay amigos que vacilan, que yo ahora llevo pan. Sí, hay gente que lleva galletas para sentarme ahí a hablar reparte. con el encargado, que hay gente que a veces quiere trabajar, ¿verdad? Como toda oficina de gobierno, hay mucha gente con el espíritu de servicio, y llegan y dicen, no, es que el sistema ha estado fallando, y ya después de la 9ª vez que uno va le dicen, no, es que aparentemente hay alguien de arriba pidió que pararan un proceso. Yo tuve un arma 2 años. Hace muchos años, 2 años ahí, porque no salía el trámite, yo iba a preguntar, lo usan como estrategia, o sea, eso ya es claro, todos los portadores lo sabemos y lo hacen adrede. La apertura de las fechas para huellas, ahora lo vimos. La revisión del arma. La de revisión del arma, la gente que iba a inscribir las armas largas y no aparecían. O sea, el sistema desapareció una opción de un día para otro por unas horas. Ventajas y desventajas de la magia de la tecnología. Para mí es una estrategia del departamento y de la ideología que esté corriendo en esa temporada. Eric, vamos a seguir hablando a capela, ¿está bien? Sin miedo a lo que pueda pasar. No, o sea, no tiene por qué pasar nada porque es lo que está pasando. No, pero qué ganas de que viniera gente aquí y participara del podcast. Eventualmente lo comentamos, perdón, Diego. No, que yo en una de aquellas luchas que me acerqué a algunos diputados, me topé a la diputada Carolina Hidalgo, es verdad, no me equivoco. En un pasillo ahí en la asamblea, ¿verdad? Yo, con la buena fe, ella habló y lloró de que hay que prohibir las armas, porque fue tan eufórico y emotivo el discurso que ella dio, y que lo más, que 3, ¿para qué 3 si uno no tiene 3 manos, verdad? Ese fue el argumento. Y yo le explicaba que yo en esa época andaba en bici, ya no, pero yo tenía una pistola pequeña que lo usaba cuando hacía deporte, depende de donde esté, por
de mi trabajo, a veces me movía contra gentero, tenía un arma más grande que puedo acomodar y una que está ahí en la casa, porque aquí en Costa Rica si pasa algo me quitan el arma principal, ¿verdad? Entonces tenía el backup ahí guardado. Por eso es que los ciudadanos honestos que hacemos los trámites, que vivimos el martirio, teníamos la posibilidad de tener 3 armas, ¿verdad? Y cuando le expliqué el argumento, ahora dígame, bueno, ya había sufrido un proceso de un asalto y un proceso que duró 7 años en juicio. Le dije yo, entiende mi necesidad, se lo expliqué así viéndola a la cara y se rió y se fue. Esa fue la respuesta que yo recibí de la representante del gobierno en ese momento. Bueno, hay un dato interesante de esa señora, que esa señora, una de las razones por las cuales ella se volvió tan feroz en este tema de la prohibición es porque el hermano de ella no recuerdo si lo habían matado o se había suicidado. Se suicidó con un arma de fuego. Entonces, esa fue una situación sumamente lamentable, obviamente no es algo que se le desea a nadie, pero esa fue la muletilla de ella para manipular a mucha de la gente. Entonces, claro, usted la veía exponiendo las razones y ella lloraba y era un acento que tocaba, digamos, las sensibilidades de la gente, pero era a razón de una experiencia negativa personal, no basada en criterios, en fundamentos, en estadísticas, en números de nada, no, era una decisión de ella de promover, impulsar una reforma a base de criterios personales por una mala experiencia que había tenido. Ella dijo que si tal vez no hubiese tenido un arma de fuego, no se suicida. Y ya sabemos en mi caso, si yo no hubiera tenido mi arma de fuego, yo no estaría hoy aquí. O sea, fue una reforma bastante complicada. Y es más, ahora que Eduardo comentaba del tema de los favores políticos, les cuento que estuvimos así de estar de lograr quedarnos en 3 armas, ¿verdad? Porque sí hubo, y hay que decirlo, porque él sí estuvo muy anuente a escuchar, el señor Jorge Fonseca, que era del Partido Liberación Nacional, él sí abrió la puerta, sí estuvo dispuesto a ir a un polígono, a aprender, a que se le explicaran por qué varias cosas estaban mal, y él ayudó dentro del Partido Liberación Nacional a mover el tema para lograr hacer la lucha para mantenernos en las 3 armas. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que a cambio de favores políticos, resulta que el diputado Ricardo Benavides quería hacerse de la presidencia del Congreso. Entonces, ¿qué terminaron haciendo? Terminaron negociando, ok, está bien, bajamos a 2, pero ustedes, los demás partidos, nos dan el voto para que este señor pueda ser el presidente. Entonces, básicamente, los portadores, ¿qué importa? Bajémosles 3 a 2 porque es un favor político. Y terminaron cambiando ese tema por un puesto político. Y eso es otro ejemplo de algo que se dio en esa reforma. Qué triste que tanto se maneje así aquí. No, y sigamos tirando leña, ¿les parece? Ok, ya para venirnos a la actualidad e ir cerrando un poquito. Actualmente podemos decir, y lo comentamos en el episodio con don Carlos González, ¿verdad? El Master don Carlos, que en el país muchas veces se legisla con directrices. Entonces, y ahora se está pues prohibiendo o ralentizando los procesos a través de la burocracia. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Un Estado que aprendió a jugar el juego y manipula el sistema para lograr los objetivos, a final de cuentas, de lo que en algún momento no pudo lograr a través de la reforma de la ley. Y ojo, que vamos a dejarlo ahí sobre la mesa. Sí se habla ya de una posible nueva reforma en la ley, ¿verdad? Y entonces ahí es donde a nosotros nos preocupa y nos hace pensar, bueno, si la estrategia ha sido el desarme y estamos viendo los resultados, ¿por qué se continúa? Una persona que está loca es una que intenta obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, ¿estamos locos? Esa sería la pregunta. Costa Rica está atravesando en este momento la peor crisis en materia de seguridad, con las cifras más elevadas en homicidios. Entonces el gobierno está preparando un paquete o una política pública para prevenir todo eso. Uno de los elementos es las armas de fuego y no es, digamos, facilitar o no tiene que ver nada con mejorar las condiciones de los portadores de armas, sino por el contrario, se viene otra vez como estrategia, paso a paso, poquito a poquito, un tema de desarme. Seguimos creyendo como gobierno que eliminarle las armas
a los portadores o restringir más el acceso a las armas es una posible solución a la criminalidad y a los homicidios. El actual ministro, hace pocos días dijo en una entrevista que la parte de las medidas era la prohibición de las armas que los civiles entregan a los delincuentes y estos las modifican para hacerlas automáticas. Primero, ese tipo de armas a veces sale más caro o no es viable por temas de ingeniería modificarlos. Eso, los expertos se han encargado de eso. Es un mito que nos han querido inculcar como estrategia. Segundo, no hay una estadística, o no hay, sí está la estadística, ahora no la presentaron, no hay evidencia de que en Costa Rica en serio eso suceda. Los portadores legales no entregamos armas a los delincuentes, no está registrado, entonces nos están echando una bronca que no nos toca. Y hay un montón de políticas o... ¿Cómo lo llamo? O sea, son tonterías, porque una de las directrices de las que usted hablaba, por ejemplo, fue la que tuvo Celso Gamboa, de la prohibición de armas que tengan apariencia militar. Y cuando preguntaron por qué, porque los cuerpos policiales se pueden confundir, dijo una vez en una entrevista, o en algún lado lo escuché, pero la directriz existió y la hizo él. Las armas son un aparato mecánico que no importa la estética, va a funcionar igual. Entonces, solo porque algo me parece bonito, me parece feo, o porque un grupo de personas se pueda confundir, no quiere decir que vayan a hacer una prohibición. Volvemos a temas tan básicos. Es algo que estuvo vigente un montón de años. Bueno, y vean qué interesante ahora que Diego menciona esta directriz, vean qué interesante cómo se manipula la opinión pública por parte de las personas que están a cargo de la seguridad. Hace unas semanas el ministro de Seguridad decía que tienen que buscar cómo regular las armas largas. ¿Por qué? Porque ahorita, aparte de la ola de violencia que estamos viendo, es temas de sicariato y enfrentamientos entre bandas donde lo que hacen uso principalmente son armas largas. Son armas y en la gran mayoría son armas automáticas, que sería ya la M4 o la AK-47. Entonces, la justificación del ministro es: tenemos que ver cómo regulamos estas armas a los portadores legales, porque con esto es lo que está pasando, todo esto que está pasando. Que ya es lo están interesante, reguladas. que esa directriz que menciona Diego, la puso don Celso Gamboa en el 2014. Y esa directriz estuvo en efecto hasta este año, a principios de este año. ¿Qué quiere decir eso? Que durante 10 años prácticamente al país no entraban armas largas importadas legalmente porque no se podía, o sea, estaban prohibida la importación de armas de este tipo. En febrero fue que se quitó esa directriz y las armerías empezaron a meter armas, pero yo no sé si vos te tocó comprar en estas, yo no, y por ahí mi esposa está por ahí, yo no compré armas en este tiro, pero sí conozco mucha gente que compró armas largas cuando se levantó esa restricción y al día de hoy todavía están esperando que entren al país. Y los trámites no han salido. Entonces es una mentira decirle a la gente que tienen que regular las armas largas, porque eso es la razón de lo que está pasando ahorita en la calle. Y ya las armas largas automáticas están Las armas prohibidas. largas automáticas de por sí están prohibidas. Entonces, desde hace casi 3 décadas. Hay que traerse abajo ese argumento y ser muy... Es que hoy andamos como muy directos, ¿verdad? Y hay que decirlo así. Y espero que verdaderamente este episodio, si se viene lo que supuestamente se está hablando, sirva como esa voz de los estamos diciendo, y no esperamos que verdaderamente ahora nos vuelvan a agarrar, como dicen, dormidos, porque eso fue lo que pasó la vez pasada. Hubo una desunión, no hubo una adecuada representación y no hubo tampoco ese interés de un asesoramiento, porque tal vez era otro contexto, hay que decirlo así, tal vez no estábamos en esa crisis, ¿verdad?, de seguridad y demás, pero ahorita sí es muy alarmante saber que se están proponiendo políticas que verdaderamente no, ya lo sabemos, no van a beneficiar en nada y sí van a perjudicar a personas que verdaderamente se preocupan por la seguridad de en realidad lo que es el país.
Ahora, para ir finalizando, ir haciendo un cierre, ¿les parece si, como todos los episodios, hacemos un rápido análisis, ¿verdad? Unas recomendaciones y obviamente pues le vamos dando una cerecita ahí al pastel que hoy está un poquito ácido, sería un pay de limón, ¿verdad? Hoy. Ok, don Diego, eventualmente ya lo que se habla, ¿verdad? Es un tema de reformas de ley, ya se viene prohibicionismo de nuevo y bueno, ya cada vez se están intentando adoctrinar un poco más y desincentivar. ¿A vos te parece que verdaderamente, o te parece preocupante? O sea, en realidad ya vos desde la parte civil como portador decís, ya ahora sí ya me está dando miedillo porque esto ya cada vez más. O sea, en los últimos 20 años, perdona, no se había visto como una persecución tan seguida en temas de legislación a los portadores civiles. Ya desde la reforma anterior yo lo venía sintiendo. Creo que es importantísimo y aprovecho la plataforma que ustedes han creado de cultura defensiva. Esto por sí solo ha hecho entender a la comunidad de las personas que estamos cerca de las armas en que tenemos gente que conoce, gente que vale la pena y que debemos unirnos. Las asociaciones de tiro deportivo que están en el top de... Yo lo sigo mucho, ¿verdad? He participado en competencias, aquí hay gente muy buena, hay academias especializadas en temas de defensa con gente excelente, las mismas armerías que normalmente están distantes, ¿verdad? Ellos hacen sus luchas por otros lados. Cuando las armerías han intentado hacer luchas, los diputados dicen que es lobby político, y sí, o sea, tenemos que hacer lobby político con argumentos. Como pueblo tenemos que hacernos sentir y debemos ir uniendo el gremio en esa dirección, porque el tema aquí es que a veces decimos no va a pasar, y ahorita hablaron de que esa ideología la van metiendo a cuentagotas y así no lo han ido haciendo. O sea, yo que lo he vivido, ha sido un proceso muy lento y cada vez primero nos quitaron un arma, después los cargadores y ahí seguirán hasta que no se cansan. Entonces, gracias por el espacio y invito a todos los que tengan algo que ver con temas relacionados a la cultura defensiva a buscar ese match, o sea, que vayamos en bloques y algún día hay que ir a la asamblea a buscar diputados, a presentar el argumento, porque es real tratar de quebrar la ideología y presentar números. Vamos todos, yo voy a estar ahí me van a ver, los invito a que vayan con nosotros. Excelente. Don Esteban, viene una lucha interesante en los próximos años, que yo creo que también es importante ir sembrando la semillita y esa crítica, ese análisis crítico en las futuras generaciones. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones del tema de la importancia de la enseñanza, de la formación, del acompañamiento, y ya no solo de enseñarles a disparar si no es lo que quieren, pero sí debemos de comenzar ya a hablarle a los jóvenes, porque es lo que están haciendo la contraparte, ¿cierto? Un adoctrinamiento. Entonces, si no comenzamos ya nosotros a promover esos espacios y a debatir en nuestras familias, yo creo que ya se nos los van a reclutar los que en realidad no lo están haciendo bien. Que es la meta del proyecto, ¿verdad? Generar una cultura. Yo, a manera de cierre, quisiera hacerle un llamado, bueno, ya Diego lo mencionó también, pero hacer un llamado a los portadores a que se involucren en estos procesos, porque es tan común ver cuando nos meten reformas y luego resulta que en esa reforma iba un requisito o una restricción absurda o una tontera, y resulta que un portador se da cuenta meses después que tal cosa ahora es ley porque se le aclararon una reforma. Entonces va a las redes sociales a quejarse y a hablar mal de todo mundo cuando ya es muy tarde para eso. El momento de hacer eso fue antes, cuando estábamos peleando, cuando se estaba dando una lucha. Entonces, a los portadores, cuando se den este tipo de procesos y se tenga que empezar a batallar, a ir a la asamblea, a tocar puertas, a mandar correos, a mandar mensajes a las redes sociales de los diputados,
todos tenemos una opción de involucrarnos de alguna manera, porque no todos tenemos la opción de sacar un lunes en la mañana para ir a la asamblea mientras están ahí en un debate, pero sí todos podemos escribirle un mensaje a un diputado, señor, vea, le recomiendo que contacte a este grupo y que se asesore. Y eso me lleva a la segunda recomendación, que yo espero que tal vez llegue a oídos de alguna persona en esos puestos que va a tener a cargo parte de la toma de decisiones, y pedirles a ellos que abran puertas y que escuchen a las personas que realmente saben del tema, porque como decía Eduardo, uno no puede esperar que todos los que tengan que tomar esta decisión sepan de armas, sería muy iluso, pero sí deberían estar dispuestos a abrir puertas a las personas que saben y asesorarse correctamente para que las decisiones no pase lo que pasó hace unos años, que la decisión se tomaron decisiones a la carrera, se tomaron decisiones presionados por temas políticos, por favores políticos, y eso es lo que queremos evitar, y queremos que si se va a impulsar alguna reforma, que sea una reforma lógica, razonable, y que no sea algo que busque simplemente limitar la tenencia y por consecuencia, digamos, la posibilidad de las personas defender sus vidas y su patrimonio. Don Eric, para ir cerrando, ¿qué podemos esperar? ¿Qué es lo que viene? O sea, ¿cuál es esa proyección que podemos ver en temas de seguridad y ahora en temas legales también, en el tema de legislación? Una opinión muy personal. En el momento en que el gobierno de Costa Rica a mí me garantice la seguridad como Japón o como Islandia, le acepto la teoría de que podemos eliminar las armas y nada más déjeme usarlas de manera deportiva. Si no llega a eso, no le compro ninguna idea al gobierno y sigo creyendo como ciudadano, como criminólogo, como abogado, que las armas en manos correctas salvan vidas, generan seguridad y no influye absolutamente en nada eliminar las armas en la mejora de la seguridad o en la disminución de la criminalidad. ¿Qué es lo que se viene? Y es la tendencia, más restricciones. Un gobierno que cree que eliminando armas o restringiéndolas poco a poco va a obtener resultados positivos en materia de seguridad. Y esto es un error. Recordemos que las administraciones duran 4 años. Y cada 4 años vienen ideas nuevas, más estrictas, más radicales, más de izquierda, más de derecha. Y esto tiene de alguna forma una presión el político en querer demostrar y hacer cosas a la larga, rápidamente, sin efectos que van a perdurar en el tiempo. Y es por eso que a veces se toman decisiones rápidas creyendo que eso va a ayudar un poco y que el político va a pasar a la historia como una persona que tomó una decisión dio resultados. Y dio resultados, lo cual ya la estadística nos ha dicho que es 100% falso y que este tipo de decisiones no pueden ser tomadas únicamente de acuerdo a la opinión o al asesoramiento que tenga el gobierno. Necesitamos escuchar a todos los sectores, debatir y llegar a acuerdos claros, lógicos y que realmente beneficien a las personas. Claro, yo para cerrar desde la perspectiva que se acaba de proponer, pues como lo menciona Murillo y reforzarlo con una tilde y una coma, si vamos a intentar comunicar algo, procuremos ser cordiales, porque como portadores nos tiene que caracterizar, no ser mejor que nadie, pero sí ser diferentes. ¿Okay? Ahora, importante también recalcar que a final de cuentas, lo que vos decís, Eric, la política dura 4 años, un periodo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa también? Que ha sido una tendencia de los últimos 3 o 4 gobiernos, o sea, no ha sido algo de 4 años, ¿cierto? Entonces ya podemos decir que ha habido una era de prueba y no han habido resultados positivos. Hay ciertos personajes en la política tica que perduran y con ellos perduran muchos de los problemas. Correcto. También. Entonces, seamos críticos a las generaciones que vienen para adelante, ojalá vengan a promover soluciones, ¿verdad? Y a ser un poquito más proactivos. Eso es importante, ¿verdad? No todo se hace desde la política, también hay una forma de presión social. Este tipo de espacios esperamos que sea para promover ese tipo de análisis. Desde la parte de los portadores civiles,
yo quiero hacer un llamado precisamente, tal vez no, o sea, no es que aquí nos vamos a volver todos amiguis y demás, ¿verdad? Pero sí que haya un poquito más de unión y de remar en una sola dirección. En el país se están promoviendo y se están gestando proyectos que precisamente promuevan, ¿verdad? De una manera técnica y de una manera adecuada, ¿verdad? Pues precisamente una representación a como tiene que ser para un gremio que se lo merece y que desde hace tiempo lo viene necesitando. El gremio de los portadores, el gremio de la seguridad en general necesita tener un frente. Y bueno, pues en el país yo conozco personas que ya están trabajando en eso. Entonces, cuando se presenten proyectos, cuando se den ese tipo de oportunidades, hay que impulsarlos un poco, porque verdaderamente que no pase lo que dice Esteban, ¿verdad? Que después salió gente preguntando, ¿cómo? ¿Pero cuándo cambió eso? No podemos ser tan ilusos, ¿verdad? Ni tampoco desentendidos de que estas cosas pasen y nada más no nos preocupen. Y a la población en general, si en algún momento alguien que no es portador logra accesar al contenido porque se lo puso un amigo, ojalá pues también entienda que esto sí nos afecta a todos. Yo hace poco les compartí en un chat, ¿verdad?, que les decía que se analice cómo incluso decisiones que muchas veces se justifican en seguridad tienen repercusiones a nivel económico y comercio. Vean lo que pasó hace poco con el tema de las visas que impuso Costa Rica a transportistas hondureños y a su vez los hondureños también a los ticos, y eso generó todo un caos a nivel de comercio, se justificaba con temas de seguridad y demás, y a final de cuentas, ¿en qué paró eso? En que tuvieron que posponer las visas a los dos países, ¿cierto? Todo, porque sí, había un caos, o sea, se convirtió en un caos. Porque nada que no se planifique, verdaderamente creo yo, sí, va a tener un resultado por lo menos el esperado. A veces salen cosas buenas, ¿verdad?, de la improvisación, pero no necesariamente lo esperado. Entonces, tal vez dejarlo por ahí. Y obviamente, pues, de la frase del día de hoy, ¿verdad? Y antes de cerrar, agradecer obviamente de nuevo a nuestro buen amigo Diego por el espacio, un lugar muy bonito aquí La Selva, verdaderamente cuando quieran venir a un espacio familiar. Pidan pizza. Sí, muy buena la pizza, el pollo también es muy bueno. Entonces pues ahí los va a atender nuestro buen amigo Diego, ¿verdad? Aquí la familia Quesada Rodríguez los espera. Excelente. Dense la vuelta y no se van a arrepentir. Muy bien. Vamos a cerrar entonces con la frasecita, que le agradezco de paso al buen Esteban Murillo, ¿verdad?, que la está promoviendo, impulsando ahí un poquito. Puñito, muy bien, excelente. Entonces, la frase del día de hoy dice: quien renuncia a su libertad por seguridad no merece ni libertad ni seguridad. Totalmente. Excelente. Bien, señores, muchísimas gracias por el espacio, por compartir un día más y un episodio más. Excelente. Segunda temporada, gracias. Seguimos. Muchas gracias a Diego, muchas gracias a todos. Yo creo que en el país se están gestando, ya podemos decir, un amigo. Un amigo ahí. Un amigo. Ese llega al restaurante de vez en cuando. Ese es un amiguito, no importa.